Muy buenos días a todos los hermanos que nos están siguiendo. Gracias a todas las iglesias y gracias a muchas personas que también a través de nuestro canal nos están siguiendo en YouTube y en Instagram. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar llegando a todos los hogares a través de estos medios, y agradecemos al Señor por el equipo de trabajo también que hace posible que estos mensajes lleguen a ustedes. Bien, me gustaría comenzar haciendo una oración para colocar este mensaje en las manos de Dios. Oramos, Señor, que tú bendigas y que tomes este mensaje y que llegue a cada vida, a cada persona, y que suplas a través de tu palabra cada necesidad y seas con cada hogar esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces con la secuencia. El tema general son los ministros del nuevo pacto. Estamos dentro de un paquete, una serie llamada Embajador de Cristo, y dentro de esta serie Embajador de Cristo nosotros estamos llegando al mensaje número 18, cuyo título es Melquisedec, sacerdocio perfecto y celestial. Y vamos a tomar algunos versículos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 11, 17, 28 y después 8, 1 y 2. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, Hebreos 8.1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok, estamos entrando en el libro de Hebreos y es bueno decir lo siguiente: el libro de Hebreos tiene 13 capítulos. De estos 13 capítulos, 10 capítulos son dedicados a mostrar la superioridad de Cristo. Porque el libro de Hebreos fue escrito para los hermanos que se encontraban en la dispersión, y algunos de ellos llegaron a entrar dentro de una especie de confusión. La diferencia con los Gálatas, con los que estaban en Galacia, es que los Gálatas, los que estaban en Galacia, eran gentiles queriendo ser llevados al judaísmo. Pero mientras que cuando hablamos de hebreos, son judíos mismos, que se convirtieron y que estaban en una disyuntiva entre las prácticas del judaísmo y ahora el nuevo camino que representa el camino de la vida, es decir, toda la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Por esa razón, quien escribe Hebreo empieza diciendo que Cristo es superior a los ángeles. Ese es el primer enfoque. Y está desde el capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 2, versículo 18. Cristo superior a los ángeles. Posteriormente muestra que Cristo es superior a Moisés, en el capítulo 3, del 1 al 6. Y luego se muestra que Cristo es superior a Aarón, en el capítulo 4, versículo 14, hasta el 7, 28. Y es allí, dentro de este contexto, cuando se habla de Cristo superior a Aarón, donde se habla del sacerdocio de Melquisedec. Eso está en el capítulo 4, versículo 14 hasta el 5:10, y luego capítulo 7, versículo 1 hasta el 28. Podemos decir, finalizando este paquete, este cierre, ¿verdad?, que también se muestra que el nuevo pacto de Cristo es superior al viejo pacto. Y esto es mostrado desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18. Ok, esto es más o menos un contexto general para poder entrar y ubicarnos en lo que hablaremos hoy de Melquisedec, sacerdocio perfecto y celestial. Ok,
Primero debemos decir que Dios habita en la eternidad. Los últimos mensajes hemos hablado un poco de esto, pero es necesario volver a enfocarlo. Dios habita en la eternidad. Y vamos a tomar entonces Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta parte, el que habita la eternidad. Voy a repetir, el que habita la eternidad. Salmo capítulo 11, versículo 4, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ok. En mensajes pasados ya nosotros abordamos un poco este asunto de la eternidad. Sin embargo, en el mensaje de hoy necesitamos retomar algunos asuntos que fueron abordados en mensajes pasados. En esa eternidad no existe tiempo ni existe espacio. Esa eternidad no está sujeta a nuestras leyes físicas, a la física newtoniana, a la física cuántica. Nuestro mundo en general obedece de manera global a tres grandes leyes. Son conocidas como las leyes de Newton. Primera ley es la ley de la inercia. Dice que todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento a menos que una fuerza extraña modifique ese comportamiento. Segunda ley es la ley fundamental de la dinámica. Dice que la aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la fuerza que recibe, a la fuerza que se le aplica, y que es inversamente proporcional a la masa. Y tercera ley, la ley de reacción. Cuando una fuerza es ejercida sobre un cuerpo, este cuerpo ejerce sobre la misma una fuerza de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Estas tres leyes prácticamente gobiernan toda nuestra vida. Y es por esta razón que usted puede estar, ¿verdad? Porque la ley de gravedad es algo particular de este asunto. Es por eso que los objetos se mantienen en un orden, porque todas estas leyes introducen un orden dentro del caos que se produjo en el universo. Pero lo que queremos llegar es que nuestro mundo obedece leyes físicas, mientras que la eternidad no obedece a estas leyes físicas. La eternidad no tiene espacio, no tiene tiempo, no hay ninguna teoría o hipótesis. Lo que conocemos en el universo no es aplicable a la eternidad. Señor Jesús, entonces usted y yo tenemos una pregunta. ¿Cómo conectar a este hombre que vive en un mundo terrenal, físico, sujeto a leyes del espacio y el tiempo, con la eternidad? Repito la pregunta. Dios habita en la eternidad. Esa eternidad, según vimos en mensajes anteriores, corresponde al tercer cielo. Y allí no rigen leyes físicas, no rige la cuántica, no rige ninguna teoría. Pero el mundo en que vivimos nosotros, los humanos, está regido por leyes. Entonces, ¿cómo conectar a un hombre material que vive en un mundo físico con Dios que habita en la eternidad? Es por eso que necesitamos un conector, necesitamos un portal que relacione nuestro mundo físico con el mundo espiritual. Y es por esa razón entonces que me permito remitirme a Génesis 28, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Más o menos contextualizo. Jacob toma la bendición de una manera impropia, injusta, con engaño, y Esaú quiere matarlo, y Jacob está saliendo, ¿verdad?, de su casa materna y está soportando la persecución de su hermano. Pero en todos estos asuntos sucede algo bien interesante. Génesis 28, 10. Jacob llega a un lugar llamado Beerseba. Dice, salió pues Jacob de Beerseba
y se fue a Aram. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera, oiga bien esta descripción, una escalera que estaba apoyada en la tierra, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Preste atención a este versículo, quédese en el 12. Esta escalera conectaba la tierra con el cielo. Era algo milagroso, porque ángeles de Dios podían subir y descender por ella. Vamos al 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Fíjense la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Luego nosotros entendemos que esta escalera es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Es la escalera que nos conecta desde el mundo material hasta el mundo espiritual. Es nuestro portal para entrar en la dimensión llamada eternidad. Por eso podemos decir entonces que nuestro Señor Jesús tuvo que entrar en el tiempo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios Padre, Hijo y Espíritu, pero el Hijo requirió entrar en el tiempo. Dios Padre, Hijo y Espíritu habitan en la eternidad, sin espacio, sin tiempo, sin leyes físicas. Solo que para poder alcanzar al hombre, el Hijo tuvo que entrar dentro del espacio y dentro del tiempo. Esto es lo que dice Juan capítulo 1, antes de Juan 1, en la referencia a la escalera, nuevamente, dice: y le dijo: de cierto os digo, Juan 1:51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el tiempo, nuestro Señor Jesús se encarnó. ¿Qué significa esto? Juan 1:14, vamos a leerlo. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, llegó a ser físico, llegó a ser materia, llegó a ser palpable, llegó a ser un humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa este versículo? Significa que el Dios que no es material, el Dios que es eterno, en Jesús, tomó un cuerpo físico, llegó a ser físico, sujeto entonces a nuestras leyes, sujeto a todas nuestras debilidades, solo que Él no tuvo pecado. Y aquí entonces, al encarnarse, Él sufrió dolor, hambre, sueño. Si Él se cortaba, salía sangre. Él voluntariamente entró dentro de este mundo físico, limitado por el espacio y por el tiempo. En el pasado, Job, al ser disciplinado por Dios, le reclamó a Dios diciéndole: tú no sabes lo que sentimos los humanos. Estoy hablando metafóricamente así, pero vamos a hablar específicamente qué dijo Job. Está en Job 10, versículo 3 y versículo 4. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Es una queja de Job. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Job le está diciendo a Dios: tú no eres humano, tú no sabes lo que sentimos, no sabes lo que nosotros pasamos. ¿Ves tú cómo ve el hombre? Entonces, en el tiempo, Él se ofreció, Jesús, a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Preste mucha atención a esto,
Porque esto es muy importante, muy importante. Todos los pecadores en el Antiguo Testamento buscaban un sacrificio. Este sacrificio era un animal. Y este animal, cuando las manos eran impuestas, ¿verdad?, que había un proceso de identificación, el animal era muerto y el pecador era perdonado, y ese animal es como si fuese el pecador. Ahora, aquí viene lo siguiente. ¿Cuántos animales requería ese pecador en su vida? Si él vivía 80 años y hacía un sacrificio por año, si hacía por lo menos un sacrificio por año, ese pecador requería 80 animales y cada animal quedaba atrás. Es decir, el animal que mató el año pasado ya no servía para este año, y el animal que mataba el año que viene ya no servía para el siguiente, sino que cada año, si lo pusiéramos por año, requería un nuevo animal. Por así decirlo, si el sacrificio de Jesús solo envolviese la parte humana, entonces requeriríamos hoy 7.700 billones de Jesús. Usted agarra un Jesús y lo sacrifica, y el otro agarra otro Jesús y lo sacrifica, porque esa era la ley del Antiguo Testamento. Entonces, cada pecador requería continuamente presentar un sacrificio. Si bien el sacrificio del Señor Jesús se realizó en un espacio y en un tiempo, este sacrificio se realizó en un lugar llamado el Gólgota, la calavera. Era un monte fuera de las murallas de Jerusalén hace 2000 años. Pero aquí viene lo más importante. Este sacrificio no solo envolvía su humanidad. Claro, Jesús fue muerto como humano. Pero aquí viene un secreto que usted tiene que aprender hoy. Mediante el Espíritu eterno. Dígale al hermano que tiene al lado, mediante el Espíritu eterno. Está bien, Jesús fue sacrificado como humano, pero preste mucha atención a esto, mediante el Espíritu eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta palabra, mediante el Espíritu eterno. Al consumar este sacrificio, mediante el Espíritu eterno, este sacrificio puede alcanzar a todas las personas y trasciende el tiempo. Es capaz de alcanzar a los pecadores en el pasado. Es capaz de alcanzar a los pecadores en el presente. Es capaz de alcanzar a los pecadores en el futuro. Mediante el Espíritu eterno hizo que este sacrificio que ocurrió en el tiempo trascendiera a la eternidad. Yo sé que lo que estoy hablando es un poco duro de digerir, así que necesito que me presten atención. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento ocurrieron en un tiempo. Un animal era muerto y el pecador obtenía el pecado por la muerte de ese animal y necesitaba un nuevo sacrificio. Pero el Señor Jesús presentó un solo sacrificio. Solo que su sacrificio humano fue mediante el Espíritu eterno. Este asunto de mediante el Espíritu eterno conecta la humanidad con la divinidad. Por eso, mediante el Espíritu eterno, este sacrificio trascendió a la eternidad. Y a partir de allí, nosotros podemos decir que este sacrificio ya no es como en el Antiguo Testamento un pecador con un sacrificio. No, ya ese sacrificio vale para todos los pecadores. Y ya no es un sacrificio en el tiempo, ya ese sacrificio trasciende el tiempo. Como sé que estamos hablando cosas difíciles, necesito tomar algunos versículos para hablarlo. Apocalipsis 13:8 dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, lea bien, desde el principio del mundo. Pero entonces usted tiene una pregunta: ¿cuándo fue inmolado el Cordero? Porque, según nuestra historia, el Cordero fue inmolado hace 2000 años. Hace 2000 años murió Jesús en la cruz. Pero según este versículo, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. El mundo estaba siendo fundado, el mundo estaba comenzando y el Cordero había sido inmolado. ¿Usted puede entender eso? Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado. Busca el original, porque dice como recién degollado. Es decir, quien traduce en el original dice que este Cordero tenía las marcas como si acabara de ser muerto. Juan escribe Apocalipsis casi 100 años después de que este hecho ocurrió. Y hoy nosotros lo leemos 2000 años y seguimos viendo a Jesús como recién muerto. ¿Cómo esto es posible? Y voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Así que requerimos una pequeña explicación y voy a colocar unos gráficos. Aquí tenemos en el siguiente gráfico una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo nosotros tenemos 6 puntos. Y estos 6 puntos que nosotros tenemos comienzan así, ¿verdad? El primer punto es la eternidad pasada. Esta eternidad pasada es cuando no existía el tiempo. El tiempo fue creado por causa del hombre. En la eternidad pasada, empieza la creación y empieza el hombre. Y luego entonces se funda el mundo. Tenemos la fundación del mundo. Tenemos como siguiente la encarnación de Cristo. Tenemos la crucifixión. Tenemos la resurrección. Tenemos la eternidad futura. Repito, tenemos la eternidad pasada. Luego tenemos la fundación del mundo. Después tenemos en el proceso de Cristo la encarnación. Luego tenemos su crucifixión. Luego tenemos su resurrección. Y luego tenemos la eternidad futura. De modo que si usted lo ve desde este punto de vista, nosotros pertenecemos al tiempo. Dios no pertenece al tiempo. Y desde este punto de vista, el Señor primero tenía que ser encarnado para poder ser crucificado. ¿Cómo usted crucifica a Jesús si Él no está encarnado? Y tiene que ser crucificado o morir para poder resucitar. Sin embargo, si en esta línea de tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal si esta línea de tiempo no fuese tan lineal, sino que estamos hablando de la eternidad, donde Dios habita? Entonces nosotros pudiéramos unir ambos puntos. El punto A de la eternidad pasada con el punto A, de la eternidad futura. Y en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces ahora un anillo. Ahora yo le quiero hacer la pregunta. Nosotros podemos visualizar en el gráfico anterior dónde comienza la eternidad, dónde está la fundación del mundo. Y en una línea de tiempo para nosotros es secuencial. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde está la eternidad? ¿Dónde está la encarnación? ¿Dónde está la fundación del mundo? ¿Dónde está la resurrección? ¿Dónde está la crucifixión? ¿Por qué digo esto? Porque el arca del pacto él tenía 4 argollas. Vamos a mostrar el siguiente gráfico. Y esas argollas representan el Espíritu eterno. Mientras que el arca es Dios, es la simbología de Dios, representa al Dios eterno. Las varas
portan a ese Dios eterno. Estas varas son de madera cubiertas de oro. Pero ¿cómo se relacionan estas varas con el arca del pacto? Yo quiero recordarles algo. ¿Qué pasaba si cualquier humano tocaba esta arca del pacto? Moría. Sin embargo, existían argollas que debían ser colocadas en los extremos de las patas del arca, y cuando las varas pasaban, entonces esta arca podía ser portada por humanos limitados por el espacio y por el tiempo. Vamos a examinar Éxodo capítulo 25, versículos 12 hasta el 15. Dice: fundirás para ella 4 anillos de oro. ¿Qué pondrás en sus 4 esquinas? 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Había un punto de contacto entre las varas y el arca. En las varas está mostrada la humanidad, y en el arca la eternidad. Aquí estamos uniendo lo temporal y lo atemporal, lo eterno. Estamos uniendo la humanidad y estamos uniendo la divinidad. Por eso dice después: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán. Por eso estas argollas representan el Espíritu eterno. Quiero tomar Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Solo un detalle aquí: aquellos cuyos nombres, lea bien, no están escritos desde la fundación del mundo. ¿Cuándo su nombre fue escrito en el libro de la vida? Todos nosotros sabemos de nuestra salvación. Y esta salvación ocurrió, y nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Ahora, ¿cuándo fue inscrito? Porque para nosotros este hecho ocurrió en el pasado, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando recibimos a Jesús como Señor. Sin embargo, según Apocalipsis 17:8, dice que fue desde la fundación del mundo. Entonces, lo que mostramos, ¿verdad?, es que Dios está fuera del tiempo y nos dio el Espíritu eterno para trascender. Nos dio el Espíritu eterno para salir de este mundo físico y contactarnos con el mundo espiritual. Nosotros podemos decir que el Dios triuno existe y es armonioso en toda la eternidad. Proverbios capítulo 8, versículo 30 dice lo siguiente. Cuando Proverbios describe la sabiduría, esta sabiduría es Jesús, y dice así: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Presta atención a este versículo, no lo vamos a pasar todavía. Este versículo dice, ¿verdad?, que cuando Dios ordenaba el mundo, quien era el arquitecto, quien estaba haciéndolo todo, era Jesús, mostrado en el libro de Proverbios como la sabiduría. Pero ¿cómo era la relación del Dios triuno? Dice que era de delicia, dice que había solaz todo el tiempo. Lo que está mostrando Proverbios es que hay una relación muy armoniosa en el Dios triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nunca se contradicen, nunca discuten, nunca hay problema.
nunca entran en contradicción, son armoniosos, son unidos. Y esta experiencia es la que Dios quiere para el hombre. Juntémonos y fácilmente se expondrá nuestra falta de unidad. Hagamos un trabajo y fácilmente se expondrá nuestra falta de unidad. Emprendamos cualquier proyecto sencillo e inmediatamente se expondrá nuestro individualismo, se expondrá nuestro egoísmo. Y es por eso que mientras más tocamos al Espíritu, mientras más somos introducidos en Dios, nuestra unidad se hace más perfecta, nuestra unidad se perfecciona. ¿Cuál es la única forma en que podemos servir armoniosamente? Podemos habitar armoniosamente, podemos vivir armoniosamente, si todos estamos en el Espíritu. Cuando usted no está en el Espíritu, ¿dónde está? Está en su yo, está en su carne, está en su alma. Y déjeme decirle, en el alma, en la carne, somos totalmente diferentes. ¿Sabe dónde somos uno? En el Espíritu. Y por eso, esta unidad tan perfecta muestra el placer del Padre por el Hijo. Mateo 3:17. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea la expresión de Dios expresando amor y expresando satisfacción. Esto es lo que debe pasar entre los hermanos. Entre nosotros debe haber amor y satisfacción. Cuando estamos sirviendo con un hermano, esto es lo que debe ser expresado. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 19 hasta el 21? Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación que está dentro de un caos, peces muriendo, pobres animales muriendo, está esperando una sola cosa: que nosotros dejemos este mundo material, que por fin ocurra la redención de nuestro cuerpo, cuando este cuerpo mortal, limitado, pase a ser un cuerpo eterno. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bien, dentro de este asunto entonces, nosotros encontramos en el libro de Hebreos algo resaltante. Durante todo el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a hombres imperfectos como sacerdotes y sumos sacerdotes, buscando perfeccionar la relación entre los hombres y Dios. Por eso tratando de llevar al hombre a Dios, pero con muchas dificultades, con muchos problemas, por eso muchos sacrificios, muchos errores. Y aparece un hombre que en el Nuevo Testamento solo se menciona en el libro de Hebreos y en el Antiguo Testamento unas 2 veces, y es Melquisedec. En Génesis capítulo 14 se cuenta que Abraham salió al rescate de sus sobrinos. Habían 2 reyes, Kedorlaomer con 4 reyes y 3 reyes. Hubo una guerra, Sodoma fue tomada, y por supuesto en Sodoma estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y el verso 15 de Génesis 14 dice: y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, es Abraham, buscando rescatar a su sobrino, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Por un lado, hermano, quiera Dios que nosotros tengamos este espíritu audaz para rescatar a nuestros familiares que están alejados. Quiera Dios que nosotros tengamos este espíritu audaz que tuvo Abraham para rescatar a nuestros familiares que están perdidos en este momento. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe,
que es el Valle del Rey. Claro, el rey de Sodoma estaba contento, le había devuelto a su pueblo, sus pertenencias. Abraham venía victorioso. Sigamos. Entonces, aquí aparece Melquisedec. Ahora yo quiero que usted agarre su Biblia y usted me responda una pregunta. ¿Quién es Melquisedec? ¿De dónde sale Melquisedec? ¿Quién es el padre de Melquisedec? ¿Quién es la madre de Melquisedec? ¿Quiénes son los hijos de Melquisedec? ¿Quiénes son los hermanos de Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec? ¿Quién lo instituyó sacerdote? Porque este Melquisedec, él representa a nuestro Señor Jesús. Y por eso entonces, aquí él aparece como sacerdote, antes de que existiera Aarón. Dice que era rey de Salem y sacerdote. Nunca en el Nuevo Testamento existe un rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento la realeza era una línea, el sacerdocio era una línea. Solo en el Nuevo Testamento se ligan estas dos líneas. Dice que sacó pan y vino. Amén. Y dice lo siguiente. Y bendijo. Hermanos, para que alguien bendijese a Abraham, tendría que ser mayor que él. Pero este Melquisedec, él bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Entonces tenemos a Melquisedec y podemos decir de él, por un lado, que es rey y sacerdote. Por otro lado, no tiene rastro de su genealogía, ni de procedencia terrenal, de dónde viene. Él bendijo a Abraham. Más aún, Abraham le dio los diezmos de todo. Pero yo hago una pregunta, ¿pero cómo Abraham le dio los diezmos? Si no estaba instituido el diezmo. El diezmo se instituyó con la ley, con el sacerdocio, con Aarón. Y entonces, cuando Abraham está dando los diezmos a Melquisedec, dentro de Abraham está la tribu de Leví. Así que Leví diezmó cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Aquí necesitamos tomar Hebreos capítulo 7, versículo 7. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Porque el diezmo se instituyó y tiempo tras tiempo todas las tribus traían los diezmos a Leví. Los diezmos venían para la casa sacerdotal. Pero allí, en la experiencia de Melquisedec, uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Por cierto, aprovecho para hacer una acotación. Encontré un hermano que decía que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Corrijo, hermano. El diezmo es del Nuevo Testamento. Y el diezmo salió fuera de la esfera de la ley, porque fue dado en la experiencia de Melquisedec. Ok, continúo. Lo que muestra Melquisedec es que el sacerdocio que fue introducido con Aarón no logró llevar al hombre definitivamente a Dios. Así que Dios tuvo que asegurarse de un sacerdocio perfecto, celestial, Señor Jesús. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Este versículo deja claro que el sacerdocio levítico nunca pudo alcanzar la perfección y llevar el hombre definitivamente a Dios. Por eso se necesitaba cambiar la ley. ¿Por qué? Porque según la ley, el sacerdocio solo podía venir de la casa de Aarón. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los nacidos de la casa de Aarón. Y el sacerdocio implicaba descendencia. A ver, Hebreos 7:12 hasta el 15. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de leyes. Y aquel
de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Pero ¿qué sacerdote hay de la tribu de Judá? De Judá venían los reyes, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ok. Según el verso 16, que ya lo vamos a revisar, dice que el sacerdocio, para mantenerse, prelaba en cuanto a una descendencia. ¿Cuál era la descendencia? Solamente los que descendían de Leví, solamente los que descendían de Aarón, podrían ser sacerdotes. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Por qué habla de la descendencia? Porque solamente los descendientes de Leví y solamente los descendientes de Aarón calificaban para ser sacerdotes. Ahora aquí yo tengo una pregunta. Y entonces, ¿cómo fue la experiencia de los hijos de Elí? Ofni y Finés. ¿Ellos eran de la descendencia? ¿Sí o no? Eran de la descendencia. ¿Desarrollaron un sacerdocio adecuado? Porque la descendencia no garantiza nada. Y entonces, este sacerdocio rompe con la línea de descendencia, porque Melquisedec no tiene descendencia, sino que este sacerdocio no viene por descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amado hermano, usted y yo debemos estar gozosos, porque si para perfeccionarnos requiriéramos el sacrificio de la ley y los sacrificios de Aarón, el sacerdocio de Aarón, usted tendría que matar 1000 vacas, yo no sé cuántas. Usted tendría que matar 1000 bueyes, 1000 ovejos, no sé cuánto, cada vez que peca para reconciliarse con Dios. Pero hermanos, tenemos un único sacrificio hecho por un único sacerdote. Por eso, este Jesús es eterno. Dígale al hermano que está al lado: este Jesús es eterno. Él no es temporal. Verso 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote, ¿cómo? Para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Todos los sacerdotes morían. Nacían, morían. Nacían, morían. Venía otro sacerdote. Pero este sacerdote garantizó nuestra salvación y garantiza que seremos llevados a la gloria. Hoy yo puedo decirle lo siguiente, hermano, con este mensaje: paz, tranquilidad. Tenemos un sacerdote eterno y este sacerdote está comprometido con llevarnos a la gloria. A ver, ¿qué dice en Hebreos capítulo 7, versículo 23 y versículo 24? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Porque por la muerte no podían continuar. ¿Qué significa esto? Venía un sacerdote, podría haber sido un buen sacerdote y moría. Así que se requería de otro sacerdote y se requería de otro sacerdote. Algunos eran buenos, algunos eran malos. Más, versículo 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cualquier sacerdote del Antiguo Testamento podía fallar. Si tu salvación y mi salvación dependiera de un sacerdote del Antiguo Testamento, del sacerdocio arónico, tú y yo estaríamos en problemas. Porque ese sacerdote es un hombre mortal, imperfecto, que no puede y que tiene un ejercicio primeramente temporal y que está expuesto a fallas. Pero tenemos un sacerdocio inmutable. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o la impronta, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta palabra no es simple. Cuando aquí dice que se sentó, es porque todos los sacerdotes estaban cansados, de pie, agotados, con un servicio que no podían llevar adelante, sudando día tras día, año tras año, tratando de matar animales, llevando más sacrificios. Pero Jesús hizo una única ofrenda, efectuó la purificación de nuestros pecados y reposó, descansó. Mientras todos los sacerdotes estaban de pie, este sacerdote se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque todo está consumado. Y viene entonces lo siguiente: queda abrogado el mandamiento respecto al sacerdocio arónico. Hebreos 7, 18 y 19. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Y aquí quiero yo decir, hermano, no nos enrellemos, hermano, con prácticas, con asuntos rituales. Nadie juzgue comida, bebida, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que es de venir. Pues nada, versículo 19 dice, nada perfeccionó la ley. Lea bien, nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esta esperanza es lo que vamos a finalizar, pero necesito saltar algunas cosas. El sacerdocio arónico nunca implicó juramento, pero el sacerdocio de Melquisedec fue instituido con juramento. Hebreos 7, 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Se refiere al sacerdocio arónico. Pero este Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 1 y 4. Y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos decir entonces lo siguiente: el hombre no tiene forma de salvarse. Y todo el esfuerzo en el Antiguo Testamento porque el hombre llegase a su salvación, y matar animales, etcétera, etcétera, simplemente terminó en un único sacrificio y en un sacerdocio excelente. El Señor Jesús entró en el tiempo. Ya vimos las líneas, ya vimos los gráficos. Cuando Él entró en el tiempo, Él consumó un único sacrificio para limpiar los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Y entonces Jesús murió y en resurrección Él fue engendrado como el Hijo primogénito para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 5, del 5 al 9. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Es decir, su salvación y mi salvación reposa en este sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por esa razón, hermano, hay una esperanza, y una muy fuerte esperanza. Hebreos 4, 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Job reclamaba, Job decía, tú no eres hombre. Jóvenes, yo sé que durante este tiempo de encierro, muchos jóvenes han sufrido. Algunos han sufrido de ansiedad, otros han sufrido de pánico y otros han sufrido de depresión. Y muchas hermanas, inclusive, se han enfermado. Algunas, su enfermedad más que física es psicosomática. Pero quiero decirle, el Señor conoce todas nuestras debilidades. Él fue tentado en todo. Y por eso tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y que se compadece de nosotros. Continuemos. Acerquémonos pues confiadamente. Hermano, la invitación que yo te hago hoy es acércate. Acércate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo quiero finalizar con lo siguiente. Dios no solamente prometió, sino que hizo juramento. Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál promesa? Era la promesa hecha en Génesis capítulo 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que Dios hizo dos cosas. Prometió y juró, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos? Eres tú, soy yo, somos los herederos de esta promesa. Y para mostrar que esto no cambió, Dios no cambió la promesa, Dios no cambió el juramento. Por eso nos dio un sacerdocio perfecto, celestial. Entonces, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, la forma de que no cambia su consejo, Él interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas que nunca cambian. ¿Y cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo te quiero dar una buena noticia esta mañana. Esa esperanza debe estar alta, porque Dios no va a fallar en salvarnos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Lo que está variable en este momento no es tu espíritu, lo que está variable es tu alma. Porque tu alma va a un lado, va a otro lado. Por eso tu alma necesita esta esperanza para que esté anclada. ¿Dónde? Detrás del velo donde entró el Señor, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es tu esperanza? Nuestra esperanza es que nuestro Dios se encarnó. Aquel Dios atemporal que no tenía que ver con el espacio ni el tiempo, se hizo un hombre, pero luego su sacrificio en el tiempo por el Espíritu Eterno fue llevado a la eternidad y fue depositado un único sacerdocio celestial perfecto. Jesús no va a fallar para salvarte a ti y para salvarte a mí. Hermanos, hemos vivido días duros, pero tenemos una esperanza, y esta esperanza es inamovible, inmutable. Dios prometió,
Dios juró. Y quiero decirte algo, Dios va a cumplir. Dios que prometió tu salvación va a cumplir. Dios que prometió glorificarte va a cumplir. Nuestra parte es creer y obedecer aquello que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga.